enseñar, jugar acerca de lo importante que es la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarla a nuestra práctica diaria. El doctor Jorge Rojas, el coordinador de este webinar, ahorita les va a dar una introducción y les va a decir cómo va a ser la metodología de esta actividad. Y los acompañan dos expertos en el tema, que son el doctor Alejandro Jaramillo y el doctor Rubén, residente de nuestro programa, que no se imaginan lo importante que es para nosotros que la gente nueva y la gente que tiene iniciativa y tiene una gran capacidad nos transmita todos sus conocimientos. Jorge, bienvenido y adelante con el programa. Jomba, muchas gracias por la introducción, por la invitación y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por conectarse y por el interés en este tema. Bienvenidos a este espacio de ACART. Y de verdad que los webinars explotaron en la pandemia, pero también hemos pensado que hay que innovar y pensar en cosas diferentes. Y este webinar de esta noche también busca un poquito romper el paradigma del webinar en el que nosotros nos sentamos acá simplemente a dar cátedra y a hablar, y queremos hacer algo interactivo y algo distinto. Entonces, lo primero es darle la introducción de que esto no es una charla magistral, ni un curso de teoría, ni vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial, ni de cosas conceptuales, sino que es un espacio entre colegas que quiero que sea para mostrar de manera real, cercana, sin ningún filtro, cómo es que nosotros usamos estas herramientas de inteligencia artificial en nuestra práctica. Y justamente los invitados a esta actividad pues son absolutamente intencionales. Tenemos a un residente para que Rubén, desde su experiencia de residente, muestre desde el rol de él cómo lo usa para diferentes cosas. Tenemos también a Alejo, que lo va a mostrar desde el punto de vista de un ortopedista clínico, cómo lo usa para integrar una biblioteca curada, que él ha curado años. Yo personalmente no hago eso. Ayer le decía a Alejo que yo no tengo una biblioteca curada, pero por ejemplo muchos de ustedes la pueden tener, y cómo la inteligencia artificial le permite a Alejo hoy en día utilizar esa información tan valiosa que tiene, pero que es tan gigantesca, para aplicar en la vida diaria. Y finalmente yo les voy a mostrar cómo la inteligencia artificial me ayuda a liderar un departamento. Yo recientemente recibí la posición de jefe de departamento de la Fundación Santa Fe, y muchos de ustedes sabrán la carga que tiene uno de una cantidad de cosas que deben fluir, y les juro que la inteligencia artificial para mí ha sido impresionante la ayuda que me da para liderar cosas y para que mi vida pueda ir a un ritmo y yo le pueda parar bolas a lo que de verdad necesito pararle bolas. Entonces, no hay presentaciones, no hay slides, solo herramientas abiertas, pantalla compartidas, prompts, ejemplos. Y lo que les quiero pedir a todos es no se queden pasivos detrás de la pantalla. Si queremos romper el paradigma de una charla magistral, necesito que no se queden pasivos. Si en algún momento quieren preguntar algo, tienen alguna pregunta, por favor escríbanla al chat. Yo voy a estar pendiente como moderador para llevárselas a nuestros panelistas el día de hoy. Así que bienvenidos. Vamos a arrancar con nuestro primer invitado, que es Rubén. Lo que vamos a hacer es que Rubén va a coger su computador, nos va a compartir la pantalla y va a empezar a mostrarnos en tiempo real qué es lo que hace él, cómo usa él las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, Rubén, por favor, adelante, arranquemos con usted y vamos dándole. Hola, segundo por comparto pantalla. Pueden cerrar los Mientras doctores el Rubén le micrófono. carga la pantalla, Rubén todavía no ha salido de su pantalla. Creo que están cerrados todos. Ahorita no hay nadie con el micrófono abierto, pero sí es importante que mantengamos el micrófono cerrado. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas al chat. Nosotros vamos a estar pendientes, yo voy a estar pendiente de Ahí me irlas está dinamizando. compartiendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar ese dato? No, señor. No, O denme un segundo, por favor. Ok. Creo que ahora sí, ahí ¿cierto? ya está. Sí, ahora sí, Rubén. Ahora sí, Listo, ahora sí. Rubén. Bueno, qué pena. Que como que no me daba
la configuración. Bueno, de entrada, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Rubén Arias, yo soy residente de Ortopedia de Bolivariana y básicamente voy a hablar de cómo uso yo la inteligencia artificial. Quería mencionarles que me invitaron también en parte porque habíamos escrito este artículo que básicamente hablamos un poco sobre el uso de la inteligencia artificial en la asistencia para la investigación desde un rol desde el residente. Les presento este artículo también para que tiene información muy útil que pueden ver. Por ejemplo, vamos a empezar hablando sobre yo cómo la uso. Y es que básicamente en ese artículo lo que hice fue como contar o narrar una revisión narrativa en donde contaba yo o cómo uso la inteligencia artificial y eso les voy a mostrar hoy. Voy a mostrar uno de esos ítems con los cuales la inteligencia artificial me ayuda mucho desde mi rol de residente. Por ejemplo, en la pantalla nos sirve para qué? Para escribir, para escritura académica, me sirve como traductor también, me sirve para editar los artículos, me optimiza mis búsquedas de información, también me ayuda a sintetizar documentos, también me ayuda a mejorar las capacidades de análisis. Puedo hacer análisis estadístico solamente con ChatGPT, por ejemplo. Puedo visualizar y hacer gráficas en vez de utilizar, por ejemplo, software de estadística clásicos como SPSS. Si uno ya sabe un poco de estadística, puede utilizarlos pidiéndole específicamente que le haga un análisis estadístico, pero no tiene que saber qué prueba le va a hacer, cómo se la va a hacer, básico de epidemiología, y también me sirve para resumir y categorizar evidencia, porque le puedo decir, bueno, categorízame la evidencia de acuerdo a, al menos, por ejemplo, algo que me utiliza mucho es el tipo de revistas publicadas, de acuerdo a el nivel de evidencia en grado 1, 2, 3 o 4 o 5, o si está publicado en revistas Q1, Q2, Q3, la puedo decir que me categorice la evidencia de acuerdo a ese tipo de ítems. También me sirve, de otra manera, es que me ayuda a citar cuando estoy escribiendo un artículo, también me ayuda a detectar plagio cuando yo estoy escribiendo un artículo. Y no solamente detectar plagio, sino también detectar si un texto, por ejemplo, está realizado con inteligencia artificial, porque eso es una parte muy importante a la hora, por ejemplo, de evaluar artículos. Entonces, digamos que eso es básicamente de todas las opciones en las que a mí me han ayudado, pues, todo este tipo de, de diferentes actividades con las que yo la utilizo. Y para los que quieren ampliar un poco más sobre esta información, esta es una tabla que está en el artículo, en donde menciono, al menos a la fecha de la publicación del artículo, diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tengo GPT-0 y pongo para qué me sirve el GPT-0. Por ejemplo, ese me ayuda a detectar si fue escrita con ChatGPT un texto. O por ejemplo, Quillbot. Quillbot me ayuda mucho a traducir y mejorar la redacción de... mi redacción de los manuscritos cuando estoy escribiendo, por ejemplo, un artículo científico. Entonces, aquí les recomiendo esta tabla en donde digo como de manera resumida cada uno de las principales herramientas de inteligencia artificial, al menos a la fecha de la escritura del artículo, porque lo escribimos y al mes salió, por ejemplo, DeepSeek. Entonces, por ejemplo, DeepSeek no está, por ejemplo, acá en la tabla. Pero bueno, entonces eso es básicamente como manera de introducción y vamos a mencionar algo muy importante y es cuáles son las diferencias entre usar o buscar información. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, es buscar información clínica, al menos desde nuestro contexto de ortopedia, con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Y es como yo lo hago. Y entonces algo que quiero dejarles un poco claro es que la mayoría de ustedes, por ejemplo, cuando utiliza ChatGPT, suele hacerle preguntas clínicas a ChatGPT de forma abierta. Y esta tabla, por ejemplo, quiero mostrárselas es para que recuerden que ChatGPT de forma abierta tiene algunas desventajas. ¿Y cuál es esa desventaja? El ChatGPT de forma abierta puede tener algo que se llama, bueno, búsqueda libre, perdón, el término exacto es búsqueda libre. Tiene algo que nosotros denominamos alucinaciones. Y es que básicamente una alucinación es que la herramienta de inteligencia artificial nos da una información que, digamos que satisface al lector, o sea, en este caso yo que estoy buscando información, pero no es del todo correcta. O sea, básicamente está diciendo mentiras, porque nosotros en un contexto académico necesitamos información muy precisa. Yo necesito información que sea confiable si estoy haciendo, estoy preguntando algo sobre un dato clínico. Entonces, eso es la diferencia entre las diferencias de, por ejemplo, las herramientas que yo utilizo y ahorita las vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace una búsqueda con ChatGPT normal, con Consensus, que es un GPT que es muy bueno para búsqueda de información, con Open Evidence, que ahorita ya lo vamos a ver, y el otro que yo utilizo es ScienceSpace. Básicamente yo utilizo estas 4 herramientas para búsqueda de información, que es lo que vamos a mostrarles hoy. Entonces, cuando usted hace una búsqueda libre en ChatGPT sin un prompt muy, muy elaborado, básicamente tienen que tener en cuenta esto. Y lo otro, y es más que también, es la versión libre. Es que alucina, sí, la información, toda la información que nos da ChatGPT
tiene que ser confirmada o corroborada. Recuerden que esto es una herramienta, pero esta herramienta no va a suplir el criterio clínico. Y es una herramienta que va a resumir mucha información, pero yo la utilizo es para que me ayude a identificar artículos, ¿cómo decirlo? Artículos que potencialmente voy a leer. Que ustedes saben que cuando yo busco en PubMed y busco un tema específico, me salen demasiados artículos. Cada día hay muchísimos más. Entonces, lo que nos sirve la inteligencia artificial es para condensar esa información y saber como qué artículos puedo leer, o sea, como qué artículos clave, para no tener que leerme 20 artículos, por ejemplo. ChatGPT o estas herramientas, cuando las utilizo bien, al menos me va a decir, estos son los 5 mejores artículos sobre ese tema, léete esos 5. Entonces, es algo a tener en cuenta y es por eso que es muy útil para buscar información. Entonces, uno, si uso ChatGPT de forma libre, tengan en cuenta que alucina. Y la información en muchos casos no es verificable, entonces ténganlo en cuenta cuando ustedes están buscando información, porque la mayoría sé que lo utilizan de esta forma. Uno es que ChatGPT de forma libre no usa referencias directamente, a menos que uno active una opción que se llama buscador. Entonces, algo a tener en cuenta, la confiabilidad puede ser media o alta dependiendo de esas fuentes, porque buscan todo Internet, entonces puede ser confiabilidad de artículos científicos o simplemente un blog de alguien que está opinando del tema. Entonces, en ese caso, ¿qué tan confiable, al menos en aspectos técnicos o académicos, es un blog? Entonces, ahí el dato de ChatGPT de forma libre. Ventajas principales: puede explicar, resumir y analizar y redactar con claridad. Desventajas: ya sabemos que puede inventar datos. Pero cuando nosotros utilizamos GPTs especializados como Consensus, no va a alucinar. Toda la información que nos está dando es de artículos científicos y digamos que en ese sentido la confiabilidad es muy alta. Lo mismo con otro tipo de inteligencias artificiales para la búsqueda de información como OpenEvidence, no alucina, porque básicamente todo lo que nos da es con referencias y de hecho nos da los enlaces de las referencias de PubMed o del artículo directamente para que uno valide esa información. Y recuerden, esto es responsabilidad de uno, validar la información. No comamos, por así decirlo, como entero. O sea, seamos muy críticos a la hora de leer, y analizar este tipo de información, porque eso es una herramienta muy buena que nos da, por ejemplo, nos dice qué artículos son interesantes del tema, pero insisto mucho en que esto no debe reemplazar nuestro criterio clínico y no debe reemplazar una búsqueda y un análisis, una lectura crítica de un artículo científico, porque esto tiende, el uso de estas herramientas tiende a que seamos un poco más preciosos a la hora de leer de forma crítica un artículo y eso no debe pasar. Bueno, y ScienceSpace es otro tipo de herramienta de inteligencia artificial que realmente poco alucina y es muy bueno porque uno puede interactuar con los PDFs, ahorita se los voy a mostrar, que son de los artículos. Entonces, una cosa muy importante para los que usan ChatGPT de forma libre es cómo evitar que ese ChatGPT alucine, y es cómo, uno, pide siempre referencias, eso es algo muy importante. Digámosle siempre, dame las referencias de dónde sacaste esta información. Activa el buscador web, que es una opción que está en el ChatGPT pago, y verifica siempre toda la información. Esto es muy importante y lo vamos a cansar de repetirlo. Toda la información hay que verificarla. Y usemos prompts claros. Entre más específicos seamos en la manera de preguntar, digamos que la respuesta que nos está generando esa inteligencia artificial, pues es un poco más confiable. Por ejemplo, aquí mismo nos dice, responde solo si tienes evidencia. Si tú no la tienes, di que no puedes responder con certeza. Entonces, es algo muy importante para evitar este tipo de cosas. ¿Y qué cambia cuando yo activo buscar en la web en ChatGPT? ¿Qué es buscar en la web? Ven aquí como estoy poniendo el más. Cuando yo le doy clic en este más, aquí en la versión paga, perdón, hay una opción, bueno, no me quiere, ahorita se las muestro, que es buscar en la web. ¿Y qué cambia? Básicamente, ¿qué cambia? Es que acceda a Internet en tiempo real, porque si yo solo busco ChatGPT normal, sin especificar un poco de esto, la información que me va a generar es hasta junio del 2024. Entonces, la manera de actualizar eso es que busque en la web cuando nosotros le hacemos una pregunta y ahorita les muestro es cómo buscar, pues cómo darle esa opción de buscar en la web. Entonces, por ahora, quería mostrarles esta tabla de diferenciadora entre las diferentes opciones de las herramientas que yo utilizo. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de búsqueda. Por ejemplo, aquí empecé con Consensus. Consensus, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a ir a GPTs aquí en nuestra izquierda, en ChatGPT, le vamos a dar GPTs y vamos a buscar este que se llama Consensus. Lo vamos a encontrar aquí donde dice Research y Análisis o Investigación y Análisis, y ahí están los ChatGPT, o perdón, los GPTs que son específicamente encargados de esto. Entre esos está Consensus. Entonces, abro el Consensus, le doy Empezar Chat, y ahí le voy a hacer la pregunta. Yo ya tenía una pregunta aquí predeterminada, perdónenme un segundo, la copio y la pego de nuevo, que esto no me deja mover.
Ya. Consensus. Entonces le voy a hacer mi pregunta a Consensus. Recuerde que Consensus busca, o al menos se basa en información que es respaldada por artículos científicos. Entonces, si yo le voy a dar por ejemplo, en pacientes con ruptura masiva del manguito rotador sin artrosis, ¿cuál intervención ofrece mejores resultados funcionales y menor tasa de complicaciones? ¿Reparación del manguito rotador o artroplastia reversa del hombro? Es una pregunta que me hicieron, por ejemplo, a mí en mi rotación de hombro, que por aquí está conectado a mi profesor, y esta es una de las maneras que yo utilicé para buscar al menos qué artículos eran importantes para responder esta pregunta. Entonces yo le pregunto a Consensus y miren Consensus cómo me va a responder. Consensus me va a responder siempre con referencias que son confiables. Eso es un dato muy importante. Entonces aquí lo voy a dejar cargando un poco. Ah, no, ya está respondiendo. Entonces me dice la evidencia, ok, la prótesis mejora significativamente el dolor y la función, incluso sin artrosis. La prótesis tiene baja tasa de complicaciones, pero no es despreciable la tasa. La reparación del manguito ofrece mejor rango de movilidad posoperatorio y la reparación es comúnmente indicada en pacientes mayores con movilidad preoperatoria reducida. Y conclusión, ¿qué nos va a decir para responder esa pregunta? Y miren que todo siempre me lo va a citar. ¿Ven? Estos son las citas. Toda la información que me da dando es citada. Eso es una ventaja y son citas confiables de Consensus. Entonces dice, la artroplastia reversa de hombro ofrece resultados funcionales sólidos y predecibles con tasas de complicaciones aceptables, especialmente en pacientes con pseudoparálisis. Sin embargo, en pacientes con buena movilidad activa y sin artrosis, la reparación puede ofrecer mejores rangos de movilidad y menores complicaciones. Igual nos dice que la lesión debe individualizarse. Entonces, ¿qué pasa cuando yo busco esto, por ejemplo, en Open Evidence? Open Evidence también es muy chévere. ¿Por qué? Porque yo le puedo preguntar en español o en inglés, le hice exactamente la misma pregunta, aquí está la respuesta, y Open Evidence también me va a responder y me va a dar los 5 mejores artículos. Y él siempre me responde con unos 4 o 5 parrafitos y al final dice, en resumen, en ausencia de artrosis, la reparación del manguito ofrece mejores resultados y menor tasa de complicaciones en pacientes con tendón reparable, mientras que la artroplastia debe reservarse para casos irreparables o con pseudoparálisis. Esta es una conclusión muy importante y es básicamente la que, por ejemplo, yo hice cuando busqué como que busqué responder este tema. Y una cosa importante que nos da este Open Evidence. Open Evidence, como vemos, nos da siempre los artículos y nos da los artículos de donde nosotros podemos ver. En este caso me dio 7 artículos y, por ejemplo, miren y nos da el título, nos da toda la información, los autores, en donde fue publicado. Nos dicen, por ejemplo, este artículo, resultados clínicos de la prótesis reversa y la reparación en pacientes con ruptura masiva sin artrosis. Básicamente, este artículo inicial es la pregunta de investigación que yo hice. Entonces le voy a dar clic acá y voy a corroborar si ese artículo existe, es real, si esa información que me está dando Open Evidence es correcta y ya pues puedo leer el artículo completo. Recuerden que yo lo utilizo para seleccionar los artículos que posteriormente voy a leer de forma, pues lo voy a leer todos. Entonces veo que el título está correcto, porque una cosa que pasa con estas inteligencias artificiales es que me dice que la referencia es una, yo le doy clic y me manda una referencia que no tiene nada que ver ni siquiera con el título o con el tema. Y eso es una desventaja, por ejemplo, con el ChatGPT de forma libre o el ChatGPT que uno no tiene un prompt muy especializado, el ChatGPT que es gratis. Y ahorita vamos a ver ese ejemplo. Entonces, aquí vieron Open Evidence cómo me respondió. Me respondió de forma correcta a lo que yo le estaba preguntando, me dio los artículos, igual que Consensus. Y otra de las inteligencias artificiales que yo utilizo es SciSpace. SciSpace se las voy a mostrar acá. Aquí miren cómo se escribe SciSpace. Le hice exactamente la misma pregunta en pacientes con rupturas masivas, sin artrosis, reparo o prótesis. Él siempre responde en inglés, a diferencia de Open Evidence. Le puedo preguntar en español, pero siempre responde en inglés, dato pues para tener en cuenta. Y al final entonces él siempre me va a responder con unos ítems, entonces me dice, vea los resultados funcionales de la prótesis, los resultados de la reparación de manguito y las complicaciones, y al final dice, algunos expertos sugieren que la reparación es una opción más viable en pacientes activos sin artrosis, enfatizando la importancia de la selección adecuada pues de acuerdo a las características del paciente. Básicamente me está diciendo un poco lo mismo, pero ¿cuál es la ventaja de SciSpace a diferencia de las otras y yo por qué la utilizo? SciSpace me permite interactuar con las referencias. Por ejemplo, estas son las referencias. En este caso me mostró porque es una versión gratuita. También hay una versión pro pues pagando, pero digamos que aquí en la versión gratuita me dio 10 referencias como ven acá. Aquí las tengo 1, 2, 3. Entonces, ¿qué me gusta a mí de SciSpace? Que me permite interactuar con esta referencia.
Por ejemplo, esta referencia es del 2024, miren que es una referencia relativamente moderna, y habla de la prótesis reversa para lesiones masivas sin artrosis importante, y entonces una revisión sistemática. Y una cosa importante es que uno puede preguntarle, no, yo quiero que de este artículo de GISACOS del 2024, me digas cuál fue la conclusión o cuál es la implicación práctica. Mira, aquí la puse. O no, yo quiero ver los métodos, o sea, me permite interactuar con diferentes referencias y me permite, por ejemplo, yo le voy a preguntar cuáles son los métodos que utilizaron para hacer esta revisión sistemática de una manera resumida. Y dice, no, es una revisión sistemática y analizaron los reportes de los resultados de los pacientes o en este tipo de referencia. Ok, es un estudio retrospectivo en pacientes con rupturas masivas sin artrosis y vieron los arcos de movilidad y reportaron los resultados después de la cirugía, por ejemplo. Entonces, me permite como interactuar de una forma más interesante, por así decirlo, con las referencias, porque me permite saber, ok, esto es un estudio retrospectivo, no, mira, esta es una revisión sistemática, o qué implicaciones clínicas tiene. Y miren todas las otras opciones que yo le puedo sacar a las, a las diferentes referencias. Le puedo decir cuáles son las limitaciones de ese estudio, cuáles son las contribuciones, cuáles fueron los objetivos. O sea, me permite a mí hacerle unas preguntas muy interesantes directamente a la referencia. Y yo la utilizo por eso, porque me permite entrar a decir, digamos las limitaciones de ese estudio. Y mira, las limitaciones es que, porque es un estudio retrospectivo, entonces limita las inferencias causales y el corto periodo de seguimiento, por ejemplo, de este estudio. Entonces, de entrada me Rubén, hacer cosas muy interesantes. tenemos, Sí. tenemos un par de preguntas que creo que es bueno que hagamos una pausa en este momento Ok, claro, sí. para responderlas. La primera pregunta es, alguien pregunta que cómo se encuentra Open Evidence y cómo se tiene acceso y de paso pues no hace parte de la pregunta, pero puedes contar si es paga, cómo Sí. se accede a Open Evidence y si toca pagar una suscripción. Este ScienceSpace es gratis y la pregunta que yo le estoy haciendo es la versión gratuita y me da nada más 10 referencias en la versión gratuita. Open Evidence también es gratuito. Es más, la pueden descargar, está en una aplicación en celular. En este caso, pues la busqué en Google, Open Evidence. Pero también está en aplicación en celular y es gratuita. Es es muy buena porque cuando la sacaron inicialmente con la información para ortopedia era muy mala, pero la actualizaron el año pasado y ya la información es muy correcta. Entonces vieron, la encontré súper fácil en Google, es gratuita, solamente uno tiene que tener una cuenta de Google como para asociarla, si le pide uno como que se registre, pero es gratuita y se puede descargar en el celular. SciSpace, no sé si tiene aplicación en el celular, yo siempre la uso en el computador y como veo la ventaja es que puedo interaccionar pues, como con las diferentes referencias. Ahí respondí la pregunta. Sí. Sí, perfecto. Open Evidence tiene respaldo de instituciones muy reconocidas de Sí. forma mundial y Y tiene acceso directo a bases de datos. Es muy buena. Esta SciSpace, yo también estoy aprendiendo, Rubén, yo no uso SciSpace, pero voy a complementar cuando tú termines para mostrar consensus. Yo no sé si tú uses consensus por fuera de ChatGPT, porque consensus, el GPT que está dentro de ChatGPT no es igual a la app de Consensus, es una plataforma es independiente. diferente. Ahora está desarrollado por el mismo equipo, es el mismo equipo, pero no tiene integración directa con el motor de búsqueda que tiene Consensus App. Funciona sobre el API de OpenAI, de ChatGPT, Sí. pero no hace búsquedas científicas en tiempo real y no responde los consensos, que me parecen chéverísimos. Entonces, yo esa la pago, esa tiene un pago adicional, no es cara, la Consensus sí es de suscripción, vale $6 al mes, pero de pronto ahorita que la vean en acción se animen a pagar los $6, yo se la puedo mostrar si Rubén no la usa. Yo lo uso, por ejemplo, SciSpace, me parece chévere, está muy chévere los resúmenes que hacen. La verdad que en esta actividad sí aprendemos todos. La siguiente pregunta, Rubén, es si los artículos que son de pago, la inteligencia artificial como estas, como Open Evidence o el SciSpace, pueden leer más allá del resumen o si toda la información que ellos... Hola, ¿me escuchan? Sí, se me cortó de pronto un poco. Jorge, Eh, se te cerró el micrófono. bueno, creo que estaban Estás, preguntando si la información puedo leer el artículo completo. No, ellos básicamente tienen acceso básicamente Correcto. al link del resumen y eso es
recuerden que esas son limitaciones importantes de esto. Ellos solamente, esas inteligencias artificiales leen la metadata, o sea, básicamente el abstract y la información así por así general del artículo. Por eso es una muy buena herramienta para buscar, pero las conclusiones recuerden que las debemos de sacar cada uno de nosotros al leer el artículo completo. O sea, esto no reemplaza una lectura crítica de un artículo científico, que eso es algo que quiero dejar muy claro. No podemos dejar que esto nos reemplace porque esto nada más lee metadata. Y finalmente quería mostrarles, cuando yo utilizo ChatGPT de forma gratis, esta es la versión gratuita, lo usé en otro explorador, la versión gratuita le hice la misma pregunta y miren cómo me responde. O sea, quería que vieran las diferencias en las respuestas. Open Evidence, Science Space, Consensus, y miren esta. En pacientes con ruptura, entonces me dice, y miren que interesantemente me empezó a dar referencias, yo no se las pedí, en mi PRON es muy el mismo para todos, y me dio las referencias, me dice, mire, reparación y manguito rotador, me da las referencias de los artículos, interesante, inclusive me dio una tabla comparativa, o sea, súper bueno, o sea, básicamente yo siempre en mi PRON le digo que me dé una tabla también. ¿Y cuál elegir? Bueno, si la ruptura es reparable, si el paciente es relativamente joven y sin pseudoparálisis, la reparación es mejor. Pero miren que aquí no me está dando ninguna referencia, o sea, simplemente él dio esa conclusión. Y básicamente esta es la conclusión de la versión gratuita. La misma pregunta, versión gratuita. Manguito reparable, función preservada, reparar. Manguito irreparable, pseudoparálisis evidente, prótesis. Y yo le dije, no, dame las referencias, que no la quiero como así porque algunos datos, por ejemplo, vean acá arriba, estos datos no tienen referencias. Entonces yo le dije, dame las referencias, dame una lista de las referencias, ¿cierto? Y me da la lista. Me dijo que la sacó la información de 6 artículos. Por ejemplo, miren, este último es la revisión sistemática de Isacos que ScienceSpace me mostró. Y quería mostrarles esto, porque yo les dije, recuerden que la versión gratuita, o no, mejor dicho, la versión gratuita no, perdón, el ChatGPT de forma libre, cuando le hago una pregunta clínica, puede alucinar, y más la versión gratuita. Por ejemplo, miren esta referencia. Me dice que la segunda referencia es de, perdóneme, mi lectura, a veces soy muy malo, es del autor de Boileau, del 2012, y me dice que el título del artículo es artroplastia reversa para el tratamiento de tendino, pues Deficiencia de manguito. y entonces yo voy a leer ese artículo, lo abro, y miren esto, el artículo ni siquiera es de Boileau, o sea, el artículo ni siquiera se llama así, dice eh, lesiones masivas de manguito sin artropatía, cuando considerar prótesis reversa. Sí está, al menos en este caso, sí es un poquito relacionado con el tema, pero esa referencia no es correcta. Y en muchos casos, ChatGPT, esta versión libre, inclusive me da referencias que ni existen. O sea, en este caso, esta referencia está mala. Esta referencia, ese no es el título, ese no es el autor, simplemente ese es el año y de pronto al menos coincide que sea un poco el tema. Pero esto pasa mucho. ChatGPT, esta forma libre, alucina. Y eso es el ejemplo de lo que le quería dar, al menos inclusive con estos datos que me está dando. Eso pasa mucho y ese es el llamado. Corroboren la información. Eso es una herramienta que nos ayuda a ganar tiempo, pero no puede reemplazar una lectura crítica científica. Yo creo que ya voy 20 minutos y este era el tiempo que tenía. Iba a mostrarles cómo personalizar su propio GPT, que es una cosa muy importante. Pero yo, por ejemplo, tengo mi GPT para búsquedas de ortopedia. Se los voy a mostrar acá. Se llama Ortho Research, así lo denominé yo. Y yo ya lo tengo personalizado. Y yo ya le igual, por ejemplo, cómo me das la información y todo. Les iba a mostrar cómo personalizarlo, pero creo que ya van los 20 minutos que me dieron para hablar del tema. Y entonces, principalmente, por ahora podemos concluir que tenemos varias herramientas de búsqueda como Open Evidence, Consensus dentro del ChatGPT, el ChatGPT de forma libre, ScienceSpace, y uno puede personalizar su propio GPT. Cuando uno puede personalizarlo, de ahí se los quedo debiendo por el tiempo, pero uno puede personalizarlo para que le diga, yo quiero que siempre que le pregunte me respondas de esta manera. Por ejemplo, en este GPT mío personalizado que se llama Ortho Research, yo siempre le digo que me dé el query box, o sea, cómo repetir la búsqueda en PubMed, porque yo quiero revisar que me dé las palabras claves para yo buscar eso. Entonces, mire, él siempre me da eso porque yo se lo pido. Y cosas así, ustedes pueden personalizarlo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ustedes quieran. O ustedes les pueden decir, yo solo quiero que me respondas con artículos Q1 o Q2. De resto, no uses esos artículos.
Cosas así pueden aumentar la precisión de la búsqueda, por ejemplo. Entre más claros uno sea con las cosas que uno le pide, al menos a ChatGPT, es mucho más precisa la respuesta. Listo, voy a dejar de compartir la pantalla y bueno, muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad. Rubén, muchas gracias por la demostración. Como ustedes se dan cuenta, hay 1000 opciones y 20 minutos claramente no es tiempo. Estoy seguro que si sumamos las horas y minutos que Rubén, que yo, que Alejo se ha pasado cacharreándole a esto que es la palabra, pues es muchísimo tiempo porque esto es de usarlo, de probarlo, de mirar y de retarlo todo el tiempo y de ver si en realidad produce respuestas que sean válidas y consistentes. En realidad, para cerrar este primer bloque, yo les aconsejo que si lo que quieren hacer es búsqueda de literatura con artículos científicos confiables, tal vez la herramienta número uno no es ChatGPT, sino alguna de las otras inteligencias artificiales que mostró Rubén, Open Evidence o el Consensus App. Voy a gastarme 2, 3 minutos. Alejo, si quieres, Listo. déjame compartir 2 minutos. Les muestro 2 minutos el Consensus App, que me parece que vale la pena que lo miren. El Consensus App no es el GPT que está incluido en ChatGPT, sino que es este, miren. Ahí ustedes ven la página, consensus.app. Ustedes pueden crear su usuario. Como se dan cuenta, yo le digo preguntando 1500 cosas. Pero tiene una cosa muy chévere y es que tiene directamente una base de datos que busca y tiene una inteligencia artificial que el nombre viene de ahí, lo que busca es responder preguntas de consenso. Muchas veces hagamos un consenso de expertos para X, Y o Z. Esa inteligencia artificial está preentrenada para responder preguntas de consenso y las preguntas de consenso solo se responden si ustedes le preguntan de una manera específica y es si ustedes preguntan de manera sí o no. Una pregunta que se pueda responder con sí o no. Si ustedes no la preguntan de esa manera, no va a sacar el consenso. Y eso es lo que se llama el consensus meter o en español sería el consensómetro. Esta inteligencia artificial entiende español perfecto y responde en español perfecto. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, evidencia en bancar abierto para inestabilidad, miren la respuesta que va a sacar. Simplemente va a sacar los artículos que encuentra que son más relevantes en este tema, pero no va a ser el consensómetro, simplemente va a mostrar una lista y va a hacer un resumen muy chévere de cuál es la evidencia más relevante. ¿Cómo define esto la evidencia más relevante? Usualmente por el número de citaciones, que es lo que está más citado. Ustedes ven que empieza a buscar los artículos. Estos artículos, a diferencia de lo que puede hacer ChatGPT, si son reales, si ustedes le dan clic, va a abrir PubMed y ahí empezó a escribir, mire, esa es la evidencia, no sé qué. Y, por ejemplo, acá ustedes tienen la lista de los artículos más importantes en los que hizo esa búsqueda. Muy cortico esto, pero si yo le pregunto una pregunta de sí o no, va a ser el consensómetro. Y el consensómetro es muy chévere, porque, por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿es superior la inmovilización en rotación externa versus interna después de un primer episodio de luxación de hombro? Y van a ver que aquí sí responde con consenso. De un primer episodio de luxación de hombro. Entonces acá ustedes van a ver que esto responde de una manera muy diferente y cuando la pregunta es de sí o no, él automáticamente mire que cargó el consensómetro. Y el 56% de los artículos más relevantes dice que parece que sí. Pero dice aquí hasta la evidencia, simbolización en rotación externa superior, bla, 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 les cuenta, hace el consenso y las referencias están en verde para lo que soporta a que sí y en rojo para lo que soporta a que no. Y cuando hay evidencia mixta o que dice que ni sí ni no, sale en amarillo, en naranja. Entonces, la verdad es muy chévere. Mira, acá ustedes ven los artículos y si yo abro un artículo de estos, por ejemplo, en el mismo consenso, ustedes van a ver, consensus, perdón, van a ver que le saca el resumen. Mira, acá saca el resumen del artículo y después ustedes lo pueden abrir en PubMed. Mira, aquí está el overview, dice que esto es un metaanálisis, el snapshot del estudio, el número de pacientes, dónde se hizo, los métodos, etcétera. Y acá, si ustedes le dan full text, van a ver que los lleva al link de una vez y es específicamente ese artículo. No pasa lo que mostró Rubén en ChatGPT, que a veces uno se lleva la sorpresa de que era inventado y que no era ese. Entonces, este consensus es muy chévere, pruébenlo, vale plata adicional, vale $6 adicionales, pero de verdad que a mí me parece que es muy razonable si lo van a usar bastante y si le logran sacar el provecho.
Entonces, Alejo, adelante, siga usted. Ok, voy a compartir pantalla. Lo primero que yo les quiero decir es, si va a utilizar ChatGPT, páguenlo. Es una inversión buena. Yo sé que quedamos de no poner unos slides, pero yo voy a hacer 5 cosas que yo necesito una parte filosófica dentro de la situación para que uno aprenda a manejar esto. Lo primero es, Rubén tiene razón, usted si quiere se sienta a cacharrear con el GPT, le pregunta, oiga, ¿usted de dónde saca los datos? Le va a decir, yo analizo metadata, no soy capaz de aplicar escalas si no están repartidas en el abstract, o sea que mi información no es verídica, o sea que es falible, y si es falible, es mi responsabilidad cuidar. Yo hago parte de educación en el programa de ortopedia, haciendo el módulo de rodilla y en el fellow como coordinador. Y son 2 puntos diferentes, porque cuando usted intenta utilizar la inteligencia artificial y no tiene un background de conocimiento, usted se puede perder en el ruido. O sea que si usted coge a un R1 y le dice, va a estudiar solo de inteligencia artificial, usted va a tener un problema grande a futuro. Listo. Esa sería un consejo de cuándo aplicarlo. Entonces, uno tiene que entender que nosotros somos, yo soy un customer, Jorge también puede ser un customer, pero dentro de nuestro grupo tenemos personas que son translators, que traen un poquito más de programación y finalmente en la base de esto están los developers, que son pura ciencia computacional. El translator es, yo creería que más adelante haremos algo con Gina. Gina está haciendo la maestría y está entre el developer, aunque ella hace mucho developer, y la comunicación con los que usamos finalmente esto, ¿cierto? No hay currículums en en medicina que utilicen entrenamiento para los estudiantes y eso hace un déficit muy grande. ¿Por qué hace un déficit muy grande? Porque no tenemos las habilidades básicas computacionales y por eso nos estamos reuniendo hoy, a pesar de que yo no las tengo, lo que tengo que aprender es cómo manejar estos modelos de lenguaje grande o masivo para poder entender cómo hago la evidencia para hacer aplicable. Lo otro es que los translators, que son los de la mitad, nos están ayudando a nosotros a decir, venga, consigamos estas aplicaciones para que podamos llegar a un mejor punto. Pero a mí lo que me impresiona es este dato. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, cuánto tomó en duplicar el conocimiento desde 1950 a los 80, tomó 50 años, pero en los 80 cada 7 años, perdón, en los 80, de los 50 a los 80 se duplicó el conocimiento, es decir, el número de publicaciones. Pero cada 7 años, en el 2010, se producía el doble conocimiento. Cada 3.5 años, en el 2020, y el proyecto es que hoy se va a demorar para duplicar el conocimiento, es decir, el número de artículos publicados en medicina general, 0.2 años. O sea, cada 73 días un estudiante de medicina se va a ver sometido a que no tiene cómo leer todo esto. En conclusión, si no nos metemos en esto, nos deja. Y si nos deja, pues no vamos a estar en capacidades de utilizar una herramienta que va a poder consolidar lo que necesitamos buscar. Y esto es por lo cual uno debería hacer un llamado a que nosotros tengamos fundamentos en los estudiantes, seguimos siendo estudiantes todo el tiempo para poder entender lo que vamos a hacer. Perdón, esto me quedó montado. Yo lo que les quería mostrar en este caso es lo siguiente. Esto es un artículo de un, perdón, este es un artículo de un español de cómo es el pensamiento médico y cómo ha cambiado. Y nosotros empezamos en la narrativa porque somos muy buenos para contar historia el uno al otro y eso es lo que va a hacer que no nos desaparezcamos, que vamos a vivir al otro ser humano. Luego tuvimos un pensamiento mecánico, es que empezamos a meter todo en síndromes, un montón de cajas para poder definir enfermedades, pero llegó el pensamiento matemático médico y sí existe porque nosotros creemos que no, pero existe desde los 80, se llama medicina basada en la evidencia. Y las personas que tienen mejores búsquedas es porque saben de medicina basada en la evidencia. Y esto es cómo ha cambiado el tipo de pensamiento que tenemos hoy en medicina. Miren, lo importante es, esto sale en medicina, pero muy poquitas de las personas que hacen medicina hablan bien de medicina basada en la evidencia. No son capaces de discutir cuáles son los
proyectos básicos. Entonces esto requeriría unas habilidades especiales para poder yo determinar qué voy a hacer, ¿cierto? Por otra parte, miren lo que está más o menos estimado, es que en este momento la inteligencia artificial lee mejor tags pulmonares que el propio radiólogo. Si el radiólogo no se pone en otras tareas, va a terminar desapareciendo, lo igual que el dermatólogo. Y esos son los primeros, pero tranquilos, vamos de segundos, porque finalmente una inteligencia artificial bien aplicada de un robot podrá hacer que desaparezcamos nosotros. Entonces yo esta mañana les envié a todos en el chat un artículo y es el uso que yo le doy realmente a la inteligencia artificial. En mi caso, yo utilizo ChatGPT y en ese ChatGPT, ¿yo qué hago? En el programa de Fellow, la Fellow, en este caso que es Laura, todos los días, domingos, me manda la literatura que va a revisar para el tema que yo tengo, ¿cierto? Entonces, yo que me demoré mucho haciendo antes de tener lo que hago con Laura, es que yo lo primero que pido es tener un muy buen prompt. Esto está muy claro. Un buen prompt, que son lo que yo pregunto, es un muy buen outcome, que es lo que a mí me produce. Si yo no tengo un buen prompt, los resultados que tengamos van a ser bajos y por eso es que dentro de muchas de nosotros vamos a tener que no nos dan los mismos resultados. Si se dan por cuenta, por aquí yo tengo una cosa que dice protocolo consolidado 2.0. Este es mi prompt. Mi prompt me ha tomado no sé cuántos meses, varios meses en desarrollar, pensando con él, venga, yo tengo metadata, ¿cómo voy a hacer para analizar la metadata? Yo qué quiero y yo qué quisiera para buscarlo. Entonces miren que todo esto que estoy pasando es porque voy a llegar al inicio de cómo planteé yo mi prompt. Entonces, yo tengo un parámetro de revisión en 2 pasos. ¿Se dan cuenta? ¿Se ve bien ahí, Jorge? Sí, profe, ya bien. Perfecto, listo. Al Entonces, pelo, al miren, pelo. yo lo que le digo a ChatGPT es, vea, yo le voy a meter unos PDFs completos, pero cuando yo le meta los PDFs completos, yo quiero construir una tabla para poder valorar 2 cosas. Uno, la educación, cómo la está recibiendo Laura y en qué se está basando en sus preguntas de investigación. Y las que yo tengo curadas, ¿cómo están? Entonces le digo, vea, usted me va a hacer esta tabla que diga título del autor, año de publicación, tipo de estudio, nivel de evidencia, relevancia clínica y la califica entre alta, media, baja según las citaciones, número de citaciones, y ese número de citaciones lo va a calificar en alta, media y baja según el número de citaciones que tenga. Luego le digo, vea usted, me va a incluir, si lo pongo a buscar, idioma en inglés y otro idioma si realmente es relevante, si no, no me lo busca. Por ahora yo lo que le digo siempre es, arranque a buscarme en los últimos 15 años y de preferencia mía es que sean artículos Q1, Q2, porque yo creo que hacen un trabajo de curaduría de la literatura antes que yo. Entonces voy a ir estando como sobre lo seguro. Le digo que los estudios sean significativos y que todos los que yo vaya a buscar, por favor, tengan relatados los prompts. Esto es solo para la tabla, pero yo le pido más cosas adelante. Yo le digo, venga, usted me tiene que dar la mínima diferencia clínica, yo quiero que le estén reportadas las PES y quiero que usted lo analice de diferentes guías que ya les voy a mostrar. Lo segundo es que yo le digo, vea, según los artículos que ella me entregue o que yo tenga y lo ponga de mi biblioteca, usted va a hacer lo siguiente, según la calidad del artículo me va a realizar. Esto es lo que yo pienso. Cada revisión de un fellow o de un residente es una revisión de la literatura. Entonces, con los artículos, desarrolleme una revisión de la literatura. ¿Y qué quiero que tenga? Esto es lo que yo quiero que tenga. Me tenga una introducción bien hecha, que me digan los métodos, que diga los resultados que tiene, cómo es una discusión, las conclusiones y que yo tenga algo muy importante para mí en educación, que es que yo quiero que esa persona que se está becando llegue a tener una matriz de decisión clínica, porque ¿cuánto me tomó a mí hacer esa matriz? Yo tengo conocimiento lineal, o sea que a mí me cuenta desde que mi papá y mi mamá me estaban cargando, o sea, 49 años de cualquier cosa de toma de decisión me tomó de formación. Y esto es exponencial, que nuestro cerebro no está preparado para hacer los cálculos exponenciales. Lo otro es que le digo que cuando me lo vaya a poner, siempre que tiene que tener
un formato editorial tipo JAMA o una revista Q1 en ortopedia. Como eso lo aplico tanto para el fellow, ella me va a decir casi siempre que me lo va a publicar en el Journal de Shoulder and Elbow. Y lo otro es que yo le digo, vea, ¿sabe qué? Siempre me pone las referencias completas con los DOI. Y yo reviso los DOI como se revisaron, lo revisó Rubén. Y le digo que me dé una clasificación por diferentes guías que ya están. Y le dijo, después, ¿sabe que yo necesito con esa información generar una búsqueda adicional? ¿Por qué quiero tener una búsqueda adicional? Porque yo le puedo dar una aplicación que se llama Deep Research. Y en el Deep Research, él va a coger toda la web y me va a poner, según el formato que yo le acabo de decir, porque yo le digo que me va a formar eso como referencia, ¿qué va a hacer? Y finalmente, entonces, le di estos parámetros de búsqueda y cómo la va a definir. Entonces aquí, si se dan cuenta, son preguntas pico. Me va a utilizar palabras mesh y como puso de ejemplo Rubén, yo quiero que tenga un query que yo pueda decirle, ¿sabe? Que yo lo pego en PubMed y me tiene que traer sus resultados. ¿Qué resultados quiero buscar yo siempre? Los desenlaces que a mí me los dé. Bueno, en este caso pues, puse un ejemplo de una prótesis, entonces puse, deme los prompts, las tasas de sobrevida, las tasas de complicaciones y el tiempo hasta la revisión. Los de secundarios están en esto, curva de aprendizaje, éxito mecánico radiográfico, integración ósea o retorno a la actividad. Y le di criterios de inclusión o exclusión. Entonces, eso termina a que yo, si se dan cuenta, el prompt mío no es un prompt de un paso, sino que tiene finalmente 6 pasos y yo le dije a él, oiga, usted se puede acordar, porque esto está en mi cuenta paga, cada vez que yo vaya a hacer una búsqueda de todo esto y clasifíquemelo en el prompt, para que yo no tenga que poner, porque si yo me voy a tener que anotar todo esto todas las veces que yo vaya a hacer una búsqueda, miren que me va a enloquecer, porque ya aquí le puse, mira, los prompts específicos se me van a ir de esta forma, me va a dar las diferencias clínicas, para que yo pueda estar seguro que no me digan la P significativa y la diferencia entre uno y el otro fue 3 puntos y eso es indiferente para mí, ¿cierto? Y él me lo sacó para hombro, para codo, para cadera, para rodilla, para muñeca. Obviamente yo solo lo hago para hombro y para rodilla. Le dije que me los clasificara, pero finalmente entonces ese es mi protocolo de búsqueda, que esto me ha tomado, no sé, yo diría que unos 6 meses en pensar cómo lo va a hacer y me voy a salir porque les voy a mostrar qué fue lo que finalmente hice yo aquí. Yo le dije, deme los tips con los cuales yo voy a hacer mis búsquedas. ¿Se dan cuenta de esto de las notas que tiene uno en el computador? Ah, pues yo le digo, estas son las 3 cosas que me dijo él cuando yo voy a hacer una búsqueda, que se va a acordar de todo el prompt que tengo. Entonces yo ya no lo volví a anotar. Yo digo, voy a hacer aplicación del protocolo consolidado 2.0 o voy a hacer una revisión en 2 pasos. Listo. ¿Qué hice yo para lo que les mandé esta mañana? Entonces, Laura mañana, porque esto es vida real, tiene revisión de rupturas masivas reparables. Entonces yo marco y pongo este título inicial para que cada vez que lo ponga, me sale aquí en mi chat puesto, yo no borro los chats. Entonces le digo, necesito hacer un esquema inicial de 2 pasos y él se acuerda de cuál es mi esquema inicial, que fue lo que les expliqué, el título, el segundo paso, la revisión de la literatura, y le digo muy claro, venga, no empiece ahí mismo que yo le entregue los PDFs, porque si le entrego los PDFs y empieza ahí mismo, me va a enloquecer y él va a empezar a hacer análisis y a sacar como una verborrea, por decirlo así, porque no me va a dejar mirar después. Y le digo, le entrego los artículos. Laura ayer me mandó 10 artículos. Yo le he metido hasta 80 artículos. Digamos que es más tedioso porque él deja cargar de 10 en 10. Entonces yo cojo esos 10 que tengo puestos en mi Finder y los tiro como los tira uno en cualquier parte y los tiro a este punto. Y finalmente, entonces los cargo. Le digo, ¿sabe qué? Usted debe empezarme a hacer el análisis de 2 pasos. Y él inicia el análisis de 2 pasos con la tabla que les dije que era obligatorio que yo le pedía. ¿Para qué? Para calificar los estudios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que está abriendo un poquito lento. Ahí va a abrir. Cuando él está produciendo la tabla, yo me meto siempre a la tabla. Entonces yo
sé que Laura me mandó estos 10 artículos, tengo la fecha de publicación, me dice relevancia del artículo y las citaciones que ha tenido y me dice qué evidencia tiene el artículo y tipo de estudio. Entonces yo ahí digo, Laura hizo una buena búsqueda de literatura y basó su charla con artículos de buena calidad, o sabe qué, no tuve los artículos que yo estaba buscando que necesitaba. Entonces, miren que aquí la tengo todo y a veces cuando estoy con el modo abierto me queda abierto esta caja y yo le puedo decir, a mí me gustaría que a esta tabla le agregáramos una columna que dijera X o Y. Listo. Finalmente entonces lo cierro para poder hacer lo que hicimos ahorita. Lo cierro y le digo, hágame la revisión sistemática de la literatura y lo que termina pasando es que él me da una revisión sistemática, que está anotada así como está aquí. Esto fue lo que me dijo, yo ya sé más o menos si yo voy a valorar mañana a Laura, yo sé que sus diapositivas más o menos van a ser estas. Este son el objetivo, cómo me va a definir, estas son las 3 definiciones según lo que me mandó, cuándo va a ser el tratamiento conservador, qué opciones quirúrgicas tengo, listo, qué terapias adicionales tengo, qué criterios hay de reparabilidad, qué consideraciones clínicas debo tener y qué conclusión tengo. Eso básicamente debe ser la charla de mañana de Laura, ¿cierto? Pero yo necesito que mis compañeros tengan también la información porque somos 6 y queremos estar actuales con lo que ella nos está exponiendo. Le digo, ¿sabe qué? Genéreme una revisión de la literatura con los artículos que yo le entregué, que son esos 10 previos, y ese es el primer artículo que leyeron que Hernando lo comentó y dijo, por encima está bueno, pero usted puso los artículos. Claro que los puse, pero una vez lo estoy haciendo, vuelvo y hago lo mismo que hice con la primera parte, expando esto y vuelvo a tener una caja al lado y esa caja al lado me va a permitir decirle, no, a mí me gustaría que tuvieras una visión más de esto y que le agregaras, por ejemplo, la definición de Colán para rupturas masivas. De hecho, eso fue lo que hice porque yo empecé por acá a decirle, métame Colán porque yo quisiera tener un artículo más chévere. Pero finalmente lo que pasé fue a esto, le dije, venga, ya lo hicimos y cambié de idioma. ¿Por qué cambié de idioma? Porque cuando cambié de idioma, las veces que yo le he seguido escribiendo en español, él le da prioridades del artículo de la revista médica de México a la de Colombia y la medicina, tenemos que ser reales, está escrita es en inglés. Entonces cambio de idioma y le pido unas cosas que yo quiero tener específicas. Y le digo, búsqueme la técnica quirúrgica, reláteme los prompts, cuánto es la tasa de rerupturas, búsqueme las diferencias mínimas clínicamente importantes, qué relación hay con el índice de Gotelier, con la edad y cuál es la diferencia entre paciente y paciente. Y él me responde según las preguntas que les di ahorita, porque ahí le estoy diciendo que me haga una revisión con el consolidado 2.0, que se acuerdan que les mostré que es una tabla larga. Y me dice, listo, ¿vamos a limitar la búsqueda de 10 a 15 años, sí o no? ¿Qué tipo de estudios querés que incluya? Porque de pronto encuentro biomecánicos y cadavéricos. ¿Qué técnicas quirúrgicas voy a utilizar? ¿Voy a meter la reconstrucción capsular superior? ¿Voy a meter la prótesis reversa? ¿Qué población quieres que vea? ¿La masiva reparable o la masiva irreparable? ¿En qué prompts estás interesado? Y mira que me ponen los que ya habíamos dicho para hombro. El ACES, el UCLA y los otros que están acá. ¿Cuántos son los valores que quieres extraer de diferencias importantes, cierto? Y qué relevancia querés cuando yo le hablé de jóvenes en la edad. Menor de 65, mayor de 65. Entonces yo aquí le digo a la 1 tal, a la 2 3, a la 4 tal, y le digo, por favor, haga un deep research. Entonces, ¿ven lo que estoy señalando aquí azul? Dice research, ese va a ser un research en toda la web. Y de ahí, Alejo, qué yo, pena te interrumpo, pero aprovecho, estamos ya como en un punto de varias preguntas, pero hay una pregunta específica, o más bien Alejo Jaramillo dice que aprovechemos y expliques qué es Deep Research y qué significa eso en el contexto específico de ChatGPT. entonces, en el contexto de ChatGPT, yo lo estoy orientando con lo que hicimos de búsqueda y es lo que va a tener es una búsqueda mucho más profunda
como yo lo tengo parametrizado en búsqueda médica, va a coger todo lo que pueda estar publicado y me lo va a condensar a las preguntas que yo le hice tomando en cuenta los 10 artículos previos que tienen. Recuerden que esto siempre es hecho con metadata y con abstract, o sea que yo tengo la obligación de revisarlos, ¿cierto? Y él me saca un proyecto como este, que es una revisión de la literatura, que también se los publiqué. Alguien me dijo, no están relatadas las referencias, pues miren que yo me meto aquí y digo, ahí está mi referencia, yo le doy clic y me lleva a llevar al artículo. Muchas veces está relatada el mismo número de veces y yo lo sigo, el artículo completamente, va a resolver las preguntas que tengo, puedo bajarme los nuevos artículos que tengo acá, ya cada uno utilizará la forma de cómo bajarlo y este es el segundo artículo que les envié, que es el que el Mosco dijo, oh, me dan ganas de operar todos, pues porque yo le hice unas preguntas realmente dirigidas a cuándo operar y qué diferencias voy a tener. Y llego a las conclusiones y él me va a entregar unas, por decir, pues unas bibliografías adecuadas, porque yo le pido a él que me entregue unas bibliografías tipo Vancouver, las referencias, o sea que es como si estuviera publicado. Luego le dije, vea, ahondemos más en Te estos tres interrumpo. temas. ¿Alguien me pregunta? No, sí, Santiago Ordóñez. No, pero explicar lo del Deep Research, que es esa opción que está ahí, paga en el No. más del... Ah, eso fue lo que les dije. Hice toda la pregunta y ya cuando Sí, pero hago la explicarles pregunta. cómo llegan a esa, Ah, bueno, pues desde el punto de vista práctico, ¿sí me entendés? Para que vean mira, dónde está el Deep Research pago listo. del ChatGPT. Ustedes lo ven aquí El Deep Research es una opción que está únicamente para las en el versiones pago. pagas y aparte de eso está limitada a una cantidad de búsquedas en un Hoy tiempo determinado empezamos el año pasado en 10, hoy estamos en 25 por mes. por Cuídelas mes. O sea, uno porque no puede eso. excederse a hacer todo esto. Y como ustedes se dan cuenta, Alejo mostró en la parte de arriba, de pronto en el título, es un método todavía en desarrollo muy demorado porque él debe conectar muchos sitios de búsqueda, entonces se demora hartísimo dependiendo de las fuentes que ubique. Esto puede demorar entre 5 y, no sé, 15 minutos. O sea, no es igual de Digamos rápido que una respuesta de otro eso. tipo. Pero ha cambiado mucho. Digamos que la búsqueda de ayer me demoró unas 5 minutos y la otra 7 minutos, pero yo he tenido, en la que le metí los 80 artículos, se demoró 37 minutos. Entonces, ¿yo qué hago? Lo dejo pensando y me voy. Eh, Ahora, a mí me gusta quedarme mirando qué piensa, porque ahorita les puedo mostrar incluso el video de cuando él lo hizo y dice, "Ah, ahora estoy pensando que si la cápsula va bien, ¿en qué cápsula va bien?", por decirlo así, o si la reparación parcial todavía funciona, yo por qué voy a tener diferencias con el otro, entonces quiero buscar un artículo que haya relacionado esto con esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay la caja donde uno mete los prompts, aquí abajo hay esta cajita que dice Tools, por lo general está cerrada, pero como yo ya le di que corriera un Deep Research, lo tiene aquí abierto. ¿Sí lo ven en azul? ¿Se alcanza a observar ahí abajo Sí, o sí, no? ahí se ve perfecto, se ve perfecto. Ahí es donde uno realmente utiliza el Deep Research y ahora se bloqueó. Bueno, y ahí seguimos. Entonces yo le hice una nueva pregunta con técnicas quirúrgicas y le dije, compárame esto en los últimos 15 años y él me entrega un nuevo artículo de revisión. Cuando yo acabo, le doy una lectura, digo, está bien, está chévere y esto se lo paso a Santiago Ordóñez, a Carlos Afanador, al doctor Vanegas, a Juan Carlos Jaramillo y a Alejandro Jaramillo, todos lo leemos. Eso termina en que mañana la charla de Laura, estamos todos en una ubicación adecuada, se va a ver reflejado en ella y finalmente, cuando acaba su charla, yo le mando, le comparto este chat a Laura, Laura puede interaccionar con este chat y agregarle cosas que ella ya tiene, y yo creo que eso es meterle un La- empujoncito más allá a Laura, uno. Laura ya va 5 pasos adelante de uno. Sí, claro, Estos pues muchachos la ahora idea van es, volando. Alejo, aprovechemos para hacer preguntas. La invitación a que esto sea interactivo y la gente ha estado muy activa en el chat. Entonces, demos un minutico a que retomemos preguntas. Han preguntado por DeepSeek. DeepSeek
como ustedes saben, es una inteligencia artificial de acceso abierto, gratuita, Sí, nació en China. Yo la verdad, DeepSeek, lo que les pueda responder desde mi experiencia práctica es cero, nunca la he usado. Tal vez la abrí por curiosidad, le hice un par de preguntas y no me gustó. Yo ya soy absolutamente team ChatGPT. Yo ahorita les muestro ChatGPT a medida que uno lo usa y lo usa. ChatGPT tiene una memoria y él guarda memorias de cosas. De hecho, así es como Alejo hace que funcione este prompt, ¿sí? A partir de la memoria que guarda. O sea, el ChatGPT va guardando memorias y él ya sabe uno quién es, cómo busca, qué pagando. quiere, y todos estos prompts, así pagando, todos estos, mejor dicho, todas estas charlas pagando. Si no tienen el Sí. ChatGPT pago, la mitad de lo que estamos diciendo no tiene sentido. El guarda memorias y el prompt que Alejo hace funcionar, funciona a través de memorias, pero voy a conectar una pregunta que hizo alguien y es, ¿no sería mejor construir un GPT en vez de estar todo el tiempo haciendo un prompt frecuente para que Ya no lo se tengo. olviden las indicaciones? Y me imagino que Alejo tiene un GPT de esto. ¿Y a qué vamos con esto? La idea es enseñarle a la gente qué es un GPT. Un GPT simplemente es preentrenar el modelo en una actividad específica. O sea, yo quiero que siempre, lo que Alejo explicó ahorita, todos esos pasos, yo no quiero volver a repetir el prompt todas las veces. Yo quiero que siempre que yo ponga los artículos, los haga de esa manera. No necesariamente que yo tenga que decirle el prompt igualito siempre, o que yo dependa de la memoria del ChatGPT, que también aún en el pago tiene un límite. Él llega a un límite en el que ya no guarda más memorias, que le dice ya mi memoria se acabó. Hasta que nos Entonces, empiecen a cobrar por iteración, que ahí van a probablemente. tokenizarlo. Entonces, no sé, Alejo, si tú tienes el GPT ahí, yo no sé dónde lo tienes, no lo veo No, yo no. acá. Mira, se las voy a poner así de claro. No lo necesito porque yo dejo Me quedé grabado sin mi audio, protocolo. Alejo. Ah, ¿estoy sin audio? Aló. Ahí se oye, perfecto. Bueno, miren, yo no lo necesito porque él tiene memoria, lo que dice Jorge, y si se dan aquí cuenta, yo tengo todo el prompt metido, yo no tengo que anotar nada más. Entonces le estoy diciendo aquí, realiza un protocolo 2.0 Ah, abierto. ya. No, Alejo, es que un GPT es Ah, una no, actividad pre, claro, no sé, yo lo he hecho, yo cojo, lo puedo meter aquí en New Project porque lo he hecho también, pero no lo tengo armado porque yo a cada rato quiero modificar algo de ya, mi... ya, ya. Entonces yo me meto Yo, en un New yo, Project y digo, genera un GPT para la búsqueda y estos son los parámetros que yo quiero que tengas cada vez que busque y cada vez que yo abro el ok. GPT me abre esta nueva caja y yo hablo con él. Pero lo que les quiero decir es que Oh, ya. uno no tiene que hacerlo porque si él está guardado, yo le digo, protocolo 2.0 dame un tema, Jorge, el que quieras. No, yo sé que te funciona, simplemente es la pregunta de la gente y yo creo que una opción válida que la tiene ChatGPT es que uno cree un GPT Sí, para claro. cosas específicas y ya tú lo tienes instruido de qué quiere hacer. Por hecho, para responder, Alejo le ha gastado full tiempo y el ChatGPT tuyo, Alejo, en la memoria seguro tiene guardado esto, Todo, ¿sí? Pero eso. depende de la memoria del ChatGPT y que no, Ah, como la claro. persona que hace la pregunta, que no se le olvide. Por algún Ah, motivo no puede borrar la memoria y se le olvidó y ya no está, él ya vas a entonces, perder todo eso. Entonces uno puede crear un GPT, yo creo que es una muy buena opción. Ahorita podemos mostrar, sí, yo he claro. creado GPTs para actividades específicas, es muy puntual. O sea, uno tiene que crear GPTs para cosas muy puntuales. Y Muy yo puedo puntual. Por crear, ejemplo, esto que hizo Alejo, esto que tú hiciste, Alejo, se puede meter en un GPT claro, y el GPT te sale aquí debajo donde dice GPT, sale tu GPT. De hecho, claro. Y Rubén mostró un GPT que él tenía. mira que yo lo puedo crear, yo puedo entrarme aquí al New Project y puedo decir, ¿sabe qué? Yo quiero crear un GPT. Aquí donde dice New Sí, Project. claro. Y le digo, New Project, Hace, es más, y le puedo decir, yo quiero tener unos artículos que me parecen súper chéveres y se pueden meter, pero puedo cargar solo hoy, pues hasta hace un mes le metí 20, pero entonces no me queda tan abierto porque entonces yo no pudiera hacer un GPT para cada uno y hay unos que tienen 80. Voy a poner un ejemplo. Hace una charla nacional con Hernando Canal fue creo que hace 2 meses de cómo estandarizar las prótesis o cómo customizar las prótesis por paciente, ¿cierto? Eso está metido en uno de los GPTs, en uno de los chats que yo ya le dije, genéreme una tabla.
Entonces yo antes de la charla yo ya tenía la tabla generalizada diciendo lateralizo allí, si tengo fracturas ojalá no lateralizar, pero pues no hay diferencia en la literatura y yo empiezo a encontrar o mínima lateralización porque queremos tener una mejor reducción de las tuberosidades. Entonces yo con esto puedo tenerlo todo si no lo borro. Ahora, si lo borro, Sí, ojalá sí, haber tenido un GPT, sí, pero a ese sí, sí, GPT sí. la customización o a ese chat, yo no lo puedo hacer en un GPT porque le tenía que meter 80 artículos y ya no me los recibe. No, sí te lo recibe. Sí te lo No, me recibe recibe porque el 20. GPT. Bueno, pero eso es una limitación del chat GPT en la cantidad que puedes subir. Eso, Pero tú con el exacto. GPT cada vez abres un chat y el chat ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Ah, No ok, tienes que poner sí, ningún prompt, nada, nada. O sea, de hecho, no tienes que escribir nada. de Simplemente acuerdo, de sube los acuerdo. artículos. No le dice porque él ya sabe qué ¿Qué tiene que tiene que hacer con esos hacer? Eso. artículos. La siguiente pregunta para que nos movamos. Jaime Dueñas pregunta que si en consenso la relevancia del artículo estaba principalmente por la cantidad de veces que es citado, eso podría quitarle relevancia a artículos recientes que no han sido todavía citados y que quizás sean más relevantes en términos de metodología o en grado de evidencia. ¿Eso es correcto? Ah, Y si es así, se puede organizar la relevancia. Sí, Consensus, el algoritmo fue entrenado para mirar número de citas, pero no solo mira eso, Jaime, también mira metodología, por ejemplo, experimentos clínicos. En las preguntas de consensómetro salen siempre, así no esté supercitado. De hecho, un experimento clínico que tenga 0 citas, que salió en 2025, probablemente salga en el top 10. Y lo que sí no puede hacer uno en Consensus es decirle, yo quiero que usted le dé relevancia por la fecha, no se puede. Después de que él te busca el top 10 o los artículos más relevantes, uno sí puede filtrar. De decir, pero- de estos que están acá, quiero que solo me muestres experimentos clínicos o quiero que los organices por fecha. Eso es en Consensus App, no en el GPT de Consensus de ChatGPT, en Consensus App, que fue la que yo les mostré. Y uno sí puede hacer, o sea, uno sí puede filtrar, pero uno no le puede decir a esa inteligencia artificial de Consensus App que haga la búsqueda de relevancia de otra manera. Él es hace, que el modelo está entrenado para buscar de acuerdo a eso, pero no es solo número de citas, Pero sí eso, mira metodología. Consensus tiene una cosa adicional que es, cuando hablan del consensómetro, es un método de medición también que ellos tienen, que es el artículo sí va por citaciones y porque hay aplicaciones que te dicen cuántas veces se ha citado y cuántas veces se ha descargado. Eso está aplicado en la metadata de cada artículo, pero él tiene una medida adicional porque la gente lo puede calificar dentro del consensus. Es decir, es de alta relevancia o baja relevancia, sobre todo el equipo de ellos lo hace. Y usted ya ahí dice, tengo una fuente que tiene menos ruido que tiene el GPT general, ¿cierto? Sí, mire, y por ejemplo acá se los estoy mostrando, miren la pregunta que hicimos, fíjese que sacó un experimento clínico que tiene 0 citaciones todavía, pero como es un experimento clínico sale y dice journal muy riguroso. Mire, este paper está en un journal que está en el top 10 de journal de SciScore. Entonces también ten en cuenta los journal, que no sea pues cualquier journal el que sale ahí. Por ejemplo, en este caso selecciono este por highly altamente citado. Este paper está en el top 5 de los artículos más citados de nuestra base de datos. Entonces, utiliza varios criterios, pero lo que sí es cierto es que yo, fíjense que acá no le puedo decir cómo quiero que filtre, cómo quiero que priorice más bien. Yo sí puedo filtrar. Acá yo le puedo decir, yo quiero que de estos artículos que están acá, me muestre cuáles son experimentos clínicos. Y uno sí puede filtrar la información. Esto, mírelo acá, filter, mírelo. Yo quiero que me muestre solo los de los últimos 2 años, ¿sí ven? O yo quiero que me muestre solo los de journal de tal tipo, Q1. Y uno sí puede filtrar, pero filtra en lo que él ya buscó. No le puedo decir desde antes, porque Filtra en la metadata. el algoritmo de búsqueda está como lo diseñaron los que diseñaron esta inteligencia artificial. Obviamente esto sigue mejorando, pero me parece muy interesante lo que hace. Hay otra Jorge, herramienta, ¿verdad? Que el tiempo no le da acá. Yo hoy en día estoy utilizando una que me parece lo más top que pueden haber. O sea, si ustedes se imaginan, yo creo que las revisiones sistemáticas se van a acabar. Eso se va a acabar porque hay herramientas de inteligencia artificial. Lo que pasa es que esta sí es excesivamente costosa. O sea, si
hay una persona que se gaste plata en esto soy yo. Yo creo que yo vivo probando vainas de estas, a veces las pruebo por un mes, pero pagarla de forma indefinida a veces vale mucha plata, pero solo le voy a dar el abrebocas de esta que la podemos mirar después y se llama Elicit y la verdad esto es otro nivel de revisiones sistemáticas. Esta es capaz casi que de hacer una revisión sistemática, o sea, la hace. Entonces, acá simplemente esto fue una pregunta de tromboprofilaxis en fractura de cadera. Yo no iba a hacer esa revisión sistemática claramente, pero era para una recomendación en el hospital de uno de nuestros centros de cuidado clínico. Y esta vaina busca, después de que busca, hace el screening y yo le digo, ¿qué quiero que busque? Estos son los criterios de inclusión de la revisión sistemática. Después de esto, decide si lo incluye o no, de acuerdo a los criterios que yo le dije, y después extrae, o sea, mira, esta vaina es ridícula, y esto lo hace, estos son los criterios que yo le pedí que extrajera, y después hace un reporte, los resultados, y después hace un reporte, mire, en forma de revisión sistemática con la tabla, o sea, esto es otro nivel, pero si usted mira el ¿Cuánto precio de vale? esto, no es ridículo, o sea, yo les puedo mostrar acá, pero yo lo pagué como un mes, eh, y después para que haga revisión sistemática, Ah, ok. que es el nivel pro de revisión sistemática pequeña, vale $50 el O sea, mes. Y si el usted doble del ya quiere GPT. hacer, exacto, de todo el ChatGPT, pero les juro que el nivel de esto es un nivel superior. O sea, esta vaina sí es capaz de extraer base, o sea, esto hace una revisión sistemática y uno le puede meter papers, mire, uno le puede meter papers manualmente y yo le puedo decir específicamente en qué quiero que busque. Mira, acá yo le dije, en la población 7 hicieron match, 39 como que no, 4 quedan excluidos porque no es la población de pacientes y yo puedo dictar los criterios. O sea, esto es otro nivel, es simplemente un abrebocas. En esta nos podemos gastar otro pocotón de tiempo y otro pocotón de plata, pero de verdad que esta es muy pro. El único problema que yo le veo a esto es el costo, esto es excesivamente costoso, pero esto ya es nivel profesional de desarrollo de revisiones sistemáticas y yo creo que esto va a llevar a que las revisiones sistemáticas pues desaparezcan, porque uno puede hacer una revisión sistemática para responder a una pregunta para lo que uno la necesite en tiempo real, con evidencia en tiempo real, sin necesidad de estar mirando una revisión sistemática que fue publicada hace 3 años. Alguien preguntó, Entonces, si Gemini, yo no lo he utilizado, Gemini está desarrollado lo que se llama MedPAM2, que va a ser una locura porque se gana hasta el USMLE y el examen de la India, y Copilot sacó uno para médicos, no está para Latinoamérica, se llama Dragon. Yo no he podido tener acceso a ese, pues tampoco. sí, yo la verdad, Gemini es súper interesante. Probablemente es una inteligencia artificial que va a tener una capacidad similar a ChatGPT, toca irla mirando. Alguien preguntó por el notebook de Google y Rubén respondió ya. El notebook LM es muy útil en resumir. Si usted lo que necesita es resumir cosas y que me resuma un PDF, que me resuma un libro o cosas de ese tipo para resumir información es genial. Yo no estoy seguro, pues, para qué otras cosas puede ser útil. Yo no lo uso mucho, la verdad. En este punto, pues ya estamos 8:49, ya vamos casi a completar 1 hora y media. Yo en muy poquito tiempo les voy a mostrar cómo uso yo esto para mi vida diaria como jefe de departamento. En realidad para mí es supremamente útil. Les juro que yo tengo 2 secretarias. Una se llama Cindy, que es humana, y uno siempre necesita el ser humano, claramente. Cindy además es un amor de persona, pero esta es mi otra asistente que es ChatGPT. Este es mi ChatGPT, yo tengo el ChatGPT versión de Plus, que es la versión de pago, tampoco la más cara de todas, es la que han mostrado todos. Como yo les decía, cuando usted se mete acá, ustedes pueden además hacer un customize del ChatGPT, como ustedes se dan cuenta, yo no le he hecho nada, pero uno le puede decir cómo quiero que me llame a mí, qué hago yo, y esto es muy importante para que entienda. Lo que pasa es que el mío ya tiene todo eso en la memoria, ahorita yo les voy a mostrar cómo me gustaría que ChatGPT me trate, y cosas de ese tipo. Eso se puede customizar acá o personalizar, más bien es la palabra correcta en español. Y en settings, acá yo tengo una cosa que mostrarles que es la parte de memorias. Mire, esta es la memoria de mi ChatGPT. Y fíjense que la mía ya está full, yo ya le he dicho muchas cosas. Y acá yo manejo las memorias y esto es lo que ChatGPT, mi ChatGPT, el mío, el de Jorge Rojas, guarda. Y esto es lo que permite que cuando yo lo use, yo sienta que se acuerda de cosas. Y la primera de todas es, dice, Jorge es el jefe de departamento de ortopedia, porque muchas veces yo le digo y le digo, yo soy el jefe, necesito que me ayude a responder este correo desde mi posición de jefe, y piense que ya lo tienen en la memoria y uno puede decidir
Jorge utiliza una estructura de discusión de casos clínicos de tal manera, ¿sí? Y eso es lo que hace que tenga memoria, y probablemente en la memoria de Alejo es donde está el prompt de lo que hace aquí. Eso es un poquito diferente a un GPT, pero estas son las memorias que hacen que ChatGPT tenga memoria, el de ustedes, el de cada uno de ustedes, y ustedes pueden escoger qué quieren que guarde. El mío tiene mucha basura, pero es que no tengo tiempo de depurarlo. Cuando llego al 100%, decido que borro y le voy dejando espacio. Normalmente yo vivo en este 90%. Aquí yo tengo GPTs y miren que yo tengo un GPT que se llama Asistente Clínico de Manguito Rotador por Jorge Rojas, lo hice yo. Uno decide si lo deja privado o si lo deja en la tienda abierta de GPTs. Estos son GPTs que la gente ha hecho. O sea, esto es como un App Store de GPTs. Y yo utilizo mucho este de plantas. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el fondo yo amo las plantas. Por acá hay un GPT de plantas. Bueno, ahí para lo que quieran. Pero uno puede crear el propio de uno, que es este. Aquí yo tengo el mío, este asistente clínico de Manguito Rotador. Lo que hace es que yo le edito las historias y nosotros tenemos un centro de cuidado clínico de Manguito Rotador que requiere que las historias clínicas estén escritas de una manera específica y contengan la información específica. Lo que hace esto es complementar eso. El GPT uno lo puede crear y créanme que uno no tiene que saber codificación, la misma inteligencia artificial lo crea. Si ustedes necesitan crear un GPT, se meten acá y en esta parte, perdón, no es ahí. No, sí, sí es ahí. Acá, en la parte de, estoy perdido, ¿dónde es que se pone el GPT para crearlo? A ver, bueno, déme un segundo, customize, no, Jorge, esto le es para... das GPTs, Jorge. en GPTs. GPTs a la izquierda. Ahí Ventana en izquierda. Acá y muy bien. acá. Y Eso. Ahora allá sí, arriba le das gracias. crear. Gracias por la ayuda a todos. Acá uno le da a crear o le da mis GPTs. Estos son los míos. Estos son los que yo tengo en este momento. Fíjense que yo tengo este gestor PQRS de ortopedia como jefe de ortopedia. Tengo que encargarme de la parte de calidad y responder quejas. Mis colegas solamente me ayudan, pero eso ocupa mucho tiempo. Entonces yo creé un gestor de GPT para que me ayude a responder las quejas de mis pacientes, entendiendo y que me ayude a analizar nada más, no solo responder. Lo importante de las quejas de los pacientes que a todos nos parecen una mamera, pero son súper importantes porque muchas veces ahí vienen las vainas en las que uno tiene problemas. Entonces también yo le digo, ayúdeme a gestionar qué atributo de calidad cree que se afectó en esta queja, cómo mejoramos eso, no solo es de responder a los pacientes. Entonces aquí yo le voy a mostrar este GPT, yo cómo lo creé. Mire, analiza esta queja, ayúdame a identificar los atributos de calidad que se afectaron en este PQRS. Y fíjense que eso sale de una vez, inmediatamente yo abro el gestor de PQRS de ortopedia. Y esto me ayuda a mí muchísimo porque eso le quita uno tiempo y además hace un análisis siempre extra detallado. Si yo le doy acá a editar el GPT, ustedes van a ver cómo lo tengo yo. Aquí a la derecha de la pantalla sale el preview de cómo funcionaría el GPT. A la izquierda yo lo estoy creando. Y como yo no sé cómo hacer eso y ninguno de ustedes sabe, nosotros no somos expertos en esto, la inteligencia artificial se lo hace. Lo único que tiene que hacer uno es en esta caja de chat decirle qué es lo que uno quiere que haga GPT, qué es lo que quiero que haga. Y honestamente, hoy en día ChatGPT tiene una capacidad de entender lenguaje magnífica. Yo hoy en día casi no digito nada. Lo que pasa es que aquí, como estoy conectado, no sé cómo funcione, pero si usted le dan este micrófono, usted le dicta, no tiene que escribir ya nada. Y eso entiende perfecto. Yo quiero que este GPT haga esto, esto y esto, que cada vez que yo suba una queja haga esto y esto. No es más, no es más. Y miren, lo configura acá, aquí está configurada. Instrucciones. Este GPT actúa como un asistente especializado de PQRS dentro del departamento de ortopedia en hospital. Está diseñado para ayudar al jefe a analizar, responder y gestionarlas. Mire, ahí está. Que Conversation Starters, eso fue lo que ustedes vieron aquí. Estos cuadritos son estos, que son como los starters, que es la forma en la que yo quiero que el GPT arranque, ¿sí? Knowledge es información de base que yo quiero que tenga para que responda. Por ejemplo, en Knowledge, si yo tengo una política en el hospital sobre la cual quiero que responda a las quejas, la subo ahí y le doy acá y le subo el PDF, por ejemplo, de cuál es la política de lo que sea. Quiero que responda a las quejas en base a esa política, pues yo la subo ahí y le doy unas capacidades que quiero que el GPT tenga. Quiero que el GPT pueda buscar en la web, quiero que tenga Canvas, quiero que tenga generación de imágenes, quiero que interprete. Eso es todo lo que hace un GPT, no es nada más. Y esto lo que permite es que cada vez que ustedes hagan una cosa que es repetitiva, el de la misma salida siga exactamente las mismas instrucciones, ¿sí?
Me encantaría poder buscar una queja por acá en alguna parte, pero mire, queja de servicio de ortopedia. No lean la queja, pero lo que quiero que vean es que hace un análisis de la queja, la responde y dice qué acciones institucionales y gestión interna yo debería hacer para mejorar eso que no estuvo bien y qué compromiso institucional, o sea, mejor dicho, créanme que esto le ayuda a uno muchísimo a gestionar, porque uno en toda la cantidad de cosas que tiene que hacer uno como jefe de un servicio, como ortopedista, como todo, pues esto es un asistente magnífico. Créanme que enseñarle a una secretaria a hacer esto humana, pues toma muchísimo tiempo. Yo también soy miembro del Comité de Ética del Hospital y yo evalúo trabajos de investigación y tenemos un volumen gigante y este GPT también lo creé para que me ayude a analizar los trabajos, a mirarlo rápido y a mirarlo en una rúbrica de 22 puntos que miramos en el Comité de Ética y está exactamente diseñado tal cual si lo miramos en mis GPTs. Yo a este, por ejemplo, les voy a mostrar que yo le subí el archivo de Word en donde está la rúbrica de los 22 puntos que tiene que evaluar. Sí, mire, si yo le doy acá a configurar, ustedes van a ver que aquí hay un archivo de Word en Knowledge. Esa es la rúbrica de los 22 puntos de la evaluación metodológica de los trabajos. Entonces, fíjense que esto también me ayuda una cantidad. La última vez que lo edité es julio 6. Fíjense que todo el tiempo no lo puede afinar. Esto de afinar, yo le hago el cambio aquí a la izquierda y él me dice, este es el preview, pruébelo. ¿Era lo que usted quería? Si no, no lo sigue afinando y lo sigue arreglando. En realidad, yo creo que los GPTs son supremamente útiles. Es el siguiente paso que ustedes deben tener a medida que ustedes vayan utilizando más esta inteligencia artificial, porque esto permite que de verdad esto sea personalizado para ustedes. Este asistente de consulta de hombro, yo simplemente le dicto las historias clínicas y él me hace la historia clínica en el formato que está el sistema del hospital. Cuando tengo historias el problema de esto es la interacción de esto con el sistema, pues no hay ninguna, a mí me toca copiar y pegar, eso toma tiempo, pero la verdad es que a mí me permite muchísimo en historias que son muy complicadas. Todos tenemos pacientes que a veces el residente que está con uno no tiene de pronto la capacidad de síntesis de una historia tan complicada, pues en esos casos la verdad es que sí ayuda muchísimo, muchísimo. Estos son los GPTs que yo uso hoy en día, principalmente. El resto de cosas para los que no uso, por ejemplo, me ayuda muchísimo a hacer análisis de datos. ChatGPT es magnífico para ayudarle a tener insights de datos. Nosotros tenemos centros de cuidado clínico en la fundación y tenemos métricas y cuando tenemos visitas debemos analizar esos datos. De pronto, venga, yo pongo acá visita JCI, hace poquito tuve y les voy a mostrar esto como ayuda a analizar datos. De pronto, cosas que yo no estoy viendo con mis ojos. Mire, visita de JCI. Yo les voy a mostrar, nosotros tenemos un sistema que se llama Almera que recoge todas las métricas nuestras y son gráficas de indicadores de desempeño. Entonces, por ejemplo, mira, acá yo les voy a mostrar un indicador de desempeño que nosotros tenemos, el que sea. Mire, este indicador de desempeño. Este indicador de desempeño se llama proporción de pacientes de reemplazo de hombro que alcanzan el beneficio clínicamente sustancial, como es una mejoría de 23 puntos o más en la escala de ACES a 12 meses del egreso. Esta es la gráfica. Y yo le voy a ChatGPT la gráfica y le cuento el indicador. Este indicador mide de manera subjetiva el resultado funcional de reemplazo de hombro, bla, bla, bla. Todo esto lo copio de Almera y ChatGPT me ayuda a hacer un análisis muy detallado. Fíjense que nosotros somos muy juiciosos en el hospital que cuando no cumplimos esa métrica analizamos. En agosto fue 100, en tal mes fue menos, y nuestra enfermera que hace eso, mire, un paciente no cumple el umbral para el indicador, pero fíjense todo el tiempo que me toma mirar eso de un periodo de tiempo de 12 meses o 24 meses, y la verdad es que esto hace un análisis impresionante. Mira cómo me analiza el indicador, resumen del indicador, fortalezas, cómo se comportó, en cuánto hubo variabilidad en tiempo, en los reportes con cero. Mejor dicho, mira el análisis técnico que hace de un indicador de desempeño que para nosotros en la práctica clínica es súper importante. Yo sé que de pronto muchos de ustedes no tienen centros de cuidado clínico en sus hospitales, pero parte de lo que hace que uno no tenga un centro de cuidado clínico es todo esto. Imagínense cuánto tiempo le toma a uno. Siempre se va a necesitar la persona humana que recolecte, pero fíjense que ya cuando uno tiene datos, uno puede empezar. Mire cómo está alineado este indicador con los estándares de JCI. El libro de JCI es una cosa así de grande.
Yo le entrego a ChatGPT el libro de JCI y le digo, este indicador mío, ¿cómo está alineado con el estándar que pide JCI? Y fíjense que estos son estándares. Si ustedes alguna tienen experiencia con JCI, sabe que PMI 3.1, 4.45, entonces vainas de JCI. Y fíjense esto, cómo le ayuda a uno a sacar eso súper rápido. Y un insight estratégico para el evaluador de JCI. Entonces, fíjense que esto de verdad que la capacidad de análisis, la velocidad con la que uno hace todo, la capacidad que me da a mí para hacer cosas al tiempo es increíble, increíble. Entonces, fíjense que desde la perspectiva administrativa de ser jefe de un servicio o de ser líder de un servicio, esto tiene toda la aplicabilidad que ustedes se imaginen. Para cerrar, les quiero mostrar una inteligencia artificial adicional que también me ha explotado la cabeza, también vale plata, todo vale plata, solo digo con lo que no es chévere de esto, es esta que se llama Red AI. Yo tengo 545 reuniones al tiempo y a muchas no puedo ir y en muchas me toca delegar gente, pero ustedes saben que la gente para contar un cuento es diferente. Alguien que delega una reunión a veces trae un resumen espectacular y alguien que una vez delega una reunión no le cuento bien y se le olvida la mitad de lo que dijeron. Pues esta cosa lo que hace es meterse en las reuniones de Zoom, de Teams y también graba en tiempo real y hace un resumen de la reunión y esto es increíble. Yo tuve una reunión hoy, 8 de julio, con mi grupo de los centros de cuidado clínico, estamos haciendo la retroalimentación de lo que nos dijeron en la visita. Yo grabé porque esto fue una reunión presencial y miren esta vaina, el resumen que hace. Entonces, esta vaina dice el resumen, se abordaron diversas cuestiones relacionadas con la mejora de competencias y evaluación de desempeño en los centros de cuidado clínico, bla, 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 todo, miren, todo. Puntos de acción, que es muy importante, quién se comprometió a algo. Y fíjense que la inteligencia artificial es capaz de detectar qué momentos de la conversación la gente dijo de acción. Yo voy a hacer eso, yo me voy a encargar de eso. Miren, puntos de acción. El participante de la sala de conferencias, así sale por lo que él no puede detectar quién hablaba, pero cuando es una reunión de Zoom, que todos tenemos nombre, él detecta eso. Alejandro Mejía dijo que establecerá una reunión con Milena para definir y quedan los puntos de acción, ¿sí? Entonces, créanme que esto es impresionante y además también coge las preguntas claves de la reunión. ¿Cuál fue una pregunta clave? ¿Cómo vamos a evaluar el desempeño de las fisioterapeutas que hacen parte de los centros en el futuro? ¿Qué cambios se implementarán en las guías de manejo y cómo se va a socializar eso? Fíjense que el resumen que hace esto no lo hace un ser humano. O lo hace, pero tiene que ser alguien extremadamente entrenado, que conseguir a alguien así es muy difícil. Y en reuniones que yo no puedo conectarme, pues me graba y me resume. Mire, esta es Náquira. Esto fue una reunión que tuvimos de la sociedad de hombro y resume todo, ¿sí? Resume todo. ¿Qué discutimos? ¿Qué vamos a hacer en la reunión de hombro y codo? Perdón, en la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo. Entonces, esta vaina, se los juro que también es inteligencia artificial en su máxima expresión. Esto solito identifica de qué se trató la reunión. Mira, esta reunión fue de planeamiento, esto fue una reunión educativa, está mi residente en una charla de hoy. Y a los residentes, por ejemplo, les evalúo algo muy chévere que yo les molesto. ¿Cuál fue la capacidad que tuvo usted de hablar con buena entonación, con una buena velocidad? Y eso lo evalúa. ¿Qué tan buena participación hubo en la reunión? Y es muy chévere también para entrenar las personas que están empezando a aprender a hablar en público o a dirigir una reunión. Eso hace una evaluación. Y aquí está la parte de coaching. Ya si uno quiere hacer coaching, mire lo que les digo. Ritmo del habla, palabras de relleno, la gente que utiliza mucha palabra de relleno, muletilla. Entonces, en realidad que esto es impresionante. ¿Cuánto vale? No sé, vengan, le echamos una mirada de esta, no me acuerdo. Esta no es un precio exorbitante como el Lizit y la verdad es muy valiosa. Pro, Ok, acá será que encuentro el precio. ya estamos Eh, pasando de las 9 de la noche para que vamos Perfecto. terminando. Nada, nada. Esta vale $20 el mes. Entonces también es una opción para que la miren y la consideren. Alejo, muchas gracias por llamar al orden. Obviamente que nos emociona hablando de esto. Espero que el webinar haya sido de interés de ustedes. Como se dan cuenta de cada cosita, se puede hablar un rato larguísimo, se puede entrenar un rato larguísimo y definitivamente que es un área que podemos ir explorando cada vez más. Muchísimas gracias a los panelistas que me acompañaron y a todos ustedes de verdad por estar conectados
Hasta Gracias a todos. Jorge, Rubén, Alejo, increíble. Yo ni cuenta me había dado. Estaba más contento que un diablo. Esto es una cosa increíble. Creo que es una forma definitivamente de optimizar el tiempo. Sobre todo, acuérdense, pues que hemos invertido más de lo que uno normalmente debería invertir para obtener conocimiento y programar sus actividades. Y creo que esto, lo que es bueno, que sea una inteligencia artificial, lo que va a lograr es que pongamos tener tiempo para las otras cosas que son diferentes en nuestra vida, importantes, bien sea familiares, sociales o de hobbies. Entonces, si uno logra optimizar el tiempo en todo, creo que va a lograr tener mucho mejor interacción con el resto del mundo que no solo es ortopedia. Los felicito a los tres, increíble, es una motivación muy importante para todos nosotros y quiero agradecerle a toda la comunidad CART la gran convocatoria que logramos. Tuvimos 290 y pico, Alejo, de participantes y hasta el final 170 y pico. Soy muy orgulloso de ACAR como siempre y de todos ustedes. Esperemos que vamos a programar otros que también nos van a dar la misma participación. Muchas gracias a todos, feliz noche, disfruten y hasta la próxima. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Gracias. Chao, chao.